Ya fue el turno de Dragon Ball Super, así como también el de Dragon Ball GT, por eso en este nuevo video toca conocer los aspectos que yo personalmente considero indefendibles de Dragon Ball Z, pero no solo abarcaremos aspectos del anime, sino también del manga, por lo que sin más divagación comenzamos con el video. Tengo un video hablando de las veces en las que Toei Animation contradijo a Akira Toriyama mediante rellenos que más adelante chocarían con la historia del manga. Si bien sigo considerando indefendible que Toei en su momento haya tocado temas tan sensibles como los viajes en el tiempo en Dragon Ball para sus rellenos, que aunque se traten de alucinaciones son un tema jodido y enredado, o el haber creado un personaje como el científico detrás de los androides de la Patrulla Roja, el punto no va a ir tanto por ese lado. Me voy a centrar principalmente en rellenos que desataron inconsistencias de literalmente un capítulo a otro, siendo esos casos totalmente indefendibles, ya que no hay excusa posible para justificar al personal del anime ante tales sucesos. Arranquemos con uno quizá no tan grave, porque al menos es disfrutable, la pelea de Goku en Super Saiyajin 2 contra Kid Buu. A rasgos generales es muy buena y nos dio una de las escenas más icónicas de la franquicia, pero lamentablemente su relleno que distorsiona un poco la imagen del personaje. Mientras que en el manga Goku menciona que irá con todo contra Majin Buu, ya que el universo entero corre peligro, transformándose inmediatamente en fase 3, en el anime hace lo contrario, comienza el combate en Super Saiyajin 2. Lamentablemente los rellenos así marcan una diferencia entre el Goku del anime y el Goku del manga. Mientras el primero quiere neutralizar la amenaza de entrada, el segundo alarga el combate por puro placer. Sé que a la larga todo se desarrolla igual, pero creo que se entiende el punto, por lo que hablando de distorsión del personaje, tenemos otro relleno que, incluso de niño, me cuestionaba. Ojo, sin saber que se trataba de relleno ni nada por el estilo. Resulta que tras la paliza de Popovich a Videl, tenemos casi un capítulo entero de Gohan esperando a que Goku vuelva de la Torre Karin para darle la semilla del ermitaño a Videl, la cual lógicamente se encontraba en grave estado. En el manga es sencillo, Goku va por las semillas mientras Gohan la lleva a la enfermería y regresa casi de inmediato. ¿Qué hizo Toei para el anime? Goku tardó porque se quedó comiendo en la torre del maestro Karin. Yo de niño veía eso y no entendía cómo el mismo Goku, que siempre se preocupaba por otros, le daba igual la situación de Videl. Se queda un rato largo comiendo y recién ahí vuelve para darle la semilla. Ese relleno innecesario me resulta también indefendible, en un contexto de vida o muerte para un ser muy querido de Gohan. Retrocediendo un par de arcos, tenemos un relleno que no solo genera una incoherencia narrativa, sino que además una inconsistencia en cuanto a cronología. En el capítulo 106 tenemos a Vegeta feliz por la supuesta muerte de Goku, dándole también una paliza a Gohan para terminar yéndose volando del lugar, vaya uno a saber dónde. Que bien en el capítulo siguiente, ese combate es ignorado totalmente y resulta que Vegeta está ahí nuevamente, dando la mejor alternativa posible para poder traer de vuelta a Goku a la vida. ¿Qué inconsistencia narrativa presenta el relleno donde combate con Gohan? Esta vez la víctima es Bulma, mientras que en el manga ella parece verlo de una manera distinta al que lo miran los demás guerreros Z, dando una transición lógica y orgánica a que más adelante se enamore de él y tengan a Trunks. En el anime Bulma en cambio presencia a ese Vegeta canalla y despiadado del inicio, el cual está dándole una paliza a un pobre niño que además es el hijo de su mejor amigo Goku. Atestiguando una situación así, sí se siente forzado que en el capítulo siguiente Bulma lo trate como lo trata. Y en cuanto a la cronología es evidente, cómo terminase el capítulo 106 con Vegeta yéndose volando para que al inicio del siguiente esté ahí como si nada. No tiene justificación alguna Toei Animation para eso. Cuando ambos capítulos se realizaron, el manga ya iba por el arco androide, es decir, tenían el material en sus manos y sabían que quien daría la solución para traer de vuelta a Krillin y a Goku era el propio Vegeta. Ahora pasamos a dos situaciones previas a la perfección de Cell. La primera la voy a mencionar como algo gracioso más que nada, no una crítica como tal. No es una novedad para nadie que Ten Shin Han en el anime se pasó casi un capítulo entero deteniendo a Cell, mientras que en el manga son unas pocas páginas, pero mi observación no va por ahí, sino a la estupidez de número 18. Mientras el pobre Ten Shin Han está haciendo lo imposible por detener a Cell con tremendos huevos, número 18 se tarda nada más y nada menos que 6 minutos en irse volando del lugar, mientras que en el manga Ten Shin Han le pide a 18 que se vaya a la mierda de ahí lo antes posible en su primer ataque. En el anime lo hace tras esos 6 minutos que la loca decidió quedarse mirando. Lo comento como algo más gracioso, no siento que sea un relleno que arruine nada, simplemente de niño me alteraba la situación, Ten Shin Han dándolo todo y 18 mirando la secuencia. Sí, ya sabemos que te gustan los pelados.
La siguiente mención es prácticamente igual pero peor, ya no lo comento como algo gracioso sino como una crítica real al personal del anime. Mientras que en el manga se le encuentra número 18, va volando y usa el Tayuken inmediatamente para así absorberla, en el anime pasa toda una secuencia tan sin sentido que lo considero indefendible. Primero, en esta versión a diferencia del manga, Cell sí logró ser interceptado por Trunks, pero el problema no está ahí. El problema comienza cuando Trunks lanza bajo tierra a Cell y les advierte a los demás. ¡Huyan! Cell ha desaparecido su presencia y está debajo de la tierra. Pero, ¿qué hacen los personajes? No tienen mejor idea que salir corriendo en lugar de irse volando. Obviamente sabemos el resto. Cell los intercepta justamente por correr, pero el relleno no termina ahí. Trunks una vez más interrumpe a Cell y que hace 18 nuevamente, se queda mirando en lugar de irse a la mierda. Son secuencias tan ridículas que dejan a los personajes como tarados. Puede que parezca una crítica un poco rebuscada, pero analícenlo un poco. ¿No les resulta desesperante ver a número 18 en 3 ocasiones distintas quedarse parada esperando a que Cell la absorba, mientras que los demás guerreros Z intentan evitarlo? ¿O salir corriendo en lugar de irse volando del lugar? Lógicamente tiene que respetar al manga y hacer que Cell la absorba, y es justamente esa la crítica, el que hagan secuencias así de bobas solo para alargar los capítulos. Y hablando de secuencias estúpidas, tenemos otra que incluye a Goku y lo distorsiona nuevamente. En su combate contra el Buu gordo, no tiene mejor idea que lanzarlo contra un edificio el cual muy seguramente estaba lleno de gente y destruirlo por completo. No hay justificación alguna para que Goku lance a Majin Buu a la ciudad llena de gente. Incluso en otras películas de Toei es el mismo Goku quien pide alejarse de la ciudad para no herir a nadie ni destruir cosas. En cambio, en esta escena de relleno, Goku se pasó de esencial, sacrificando un edificio repleto de gente con tal de farmear aura en fase 3. Y así llegamos a otro error de continuidad, como el de Vegeta yéndose en un capítulo y permaneciendo ahí al siguiente. Lo curioso es que este también abarca a Vegeta. Tras el relleno de Goku fase 2 enfrentando a Kid Buu ya mencionado, el episodio termina con Goku alcanzando la fase 3, dando así comienzo a la verdadera batalla que se encontraba en el manga. Pero ¿qué pasa en el capítulo siguiente? Vegeta aparece totalmente herido, como si hubiese recibido una paliza de Kid Buu. Yo de niño siempre me preguntaba, ¿me salté algún capítulo? ¿Por qué Vegeta aparece herido si en el capítulo anterior estaba sano mientras observaba el combate? A día de hoy es un misterio sin resolver. Quizá entre medio de ambos episodios hubo otro de relleno donde Vegeta se enfrentó a Kid Buu o algo así que jamás vio la luz. Lo veo poco plausible. A lo sumo habrán existido storyboards de algún relleno que involucra a Vegeta pero nada más. Y de una situación así, se daría pie a que sin querer hayan hecho a un Vegeta malherido el capítulo siguiente. Dudo mucho haber sido el único que notó tal cosa. Mientras que el punto anterior abarcó básicamente críticas a Toei Animation, este involucra a la autora Akira Toriyama. El primero se puede considerar de dos formas, hueco argumental o conveniencia de guión. Todos recordaremos la escena de Goku usando el Kamehameha instantáneo contra Cell, destruyéndole la mitad del cuerpo. Pasan unos pocos segundos y el villano logra ponerse de pie y se reconstruye como si nada hubiese pasado, pero acá viene lo que chocaría con otra situación de más adelante. Goku supone que al regenerarse de semejante ataque, muy seguramente perdió ki, mientras que Cell por su lado no solo no lo niega, sino que supone lo mismo de Goku al haber usado tanto poder en ese Kamehameha. ¿Qué es lo que pasa capítulos después? Cell explota y no muere, quedando una diminuta célula viva que le dio la capacidad de regenerarse desde cero, y es ahí donde empiezan los problemas. Cell vuelve a la Tierra, mata a Trunks y resulta que no solo recuperó su forma perfecta, sino que además es mucho más poderoso que antes. La explicación, el Zenkai que recibió tras regenerarse, ya que como sabemos tiene células Saiyajin. ¿Logran ver la inconsistencia? Mientras que Cell perdió mucho ki al regenerarse la primera vez de ese Kamehameha, en la segunda ocasión no solo no perdió ki, sino que se volvió incluso más poderoso que antes, recuperando también su forma perfecta. Desde el arco de Freezer que sabemos cómo son los Zenkai de convenientes en la obra, pero esta siento que choca directamente con sucesos previos. Como dije, no sabría si llamarlo hueco argumental o conveniencia de guión, quizá un poco de ambas. Y el segundo hueco argumental que abarcaré está en esta misma saga, pero al inicio. Antes de proseguir, aclaro que personalmente nunca había notado esta inconsistencia narrativa. La conocí viendo una video reacción del canal Jupiter GT, el cual les recomiendo mucho y que también ha reaccionado a varios videos del canal. Cuando Goku y Piccolo relatan lo que vino a contar el joven del futuro, podemos ver a Bulma sugiriendo lo siguiente. Ya sé, se me ocurrió una idea.
¿Y si mejor liquidan ahora a ese tal Dr. Gero que va a crear a los androides? Aunque no sabemos dónde está, podemos usar las esferas para que Shenlong nos lo diga, así no va a haber necesidad de luchar dentro de 3 años. Es decir, Bulma escuchó a la perfección que quien creó a los androides que destruyeron el futuro fue un tal Dr. Gero. Sin embargo, capítulos después, una vez introducido el retcon de que los villanos no eran 19 y 20, sino número 17 y número 18, tenemos la siguiente secuencia: Bulma observando al Dr. Gero desde la nave, y más adelante informando lo siguiente: a ver, creo que estaba en una montaña cerca de la capital del norte. Se rumorea que convirtió una cueva en su laboratorio, si no lo reubicó, claro. Pero no sabía que el Dr. Gero era parte de la Patrulla Roja. Efectivamente, Bulma pasó de saber que quien creó a los androides fue un tal Dr. Gero gracias a la información de Trunks, a sorprenderse por ver que este trabajaba con la Patrulla Roja ya que supuestamente desconocía el dato. Claramente no es un error garrafal o que le quite valor al arco, para nada, pero sí me pareció lo suficientemente curioso como para mencionarlo, más aún cuando fue un error que yo ni siquiera noté en su momento. Este tema no va a tomar mucho ya que todo el mundo sabe a qué me refiero, la cantidad de spoilers que nos hacían tanto en títulos de capítulos como en los mismos openings. En la época actual los spoilers suelen ser motivos de muchas quejas y conflictos, pero quizá en antaño era irrelevante enterarte de una situación antes de que sucediese y pudieses verla por vos mismo. Y para que no piensen que la culpa es del doblaje latino, les voy a dejar los títulos originales del japonés. El capítulo 2 de Dragon Ball Z, donde recién se había presentado a Raditz brevemente, se titula en japonés: el guerrero más fuerte de la historia era el hermano de Goku. Sí, para los pobres que nunca habían leído el manga, se enteraron de tremendo plot twist gracias al título del capítulo. Ahora nos vamos al episodio 5, donde sin un mínimo indicio previo de tal suceso, los japoneses lo titularon Goku muere, solo queda una oportunidad, y pasó lo mismo en los capítulos donde mueren Yamcha, Chaos y Tenshin Han. Para el arco de Freezer lo mismo, el episodio 95 que marcó un antes y un después en el mundo shonen, no tuvieron mejor idea que escoger el siguiente título. Finalmente se transforma, el legendario Super Saiyajin Son Goku. Y así podría seguir mucho más, pero se entiende la crítica. Ahora pasamos al opening, el cual sí es culpa de la versión latina. Desde el capítulo 1 tuvimos el opening que en Japón vino a ver la luz recién en el arco de los androides, es decir que desde antes de saber que Goku era un Saiyajin, ya el opening nos mostraba a Vegeta en Super Saiyajin, personaje que lógicamente nadie conocía, lo mismo con Trunks, quien se nos mostraba cortando a quien sabe qué personaje en dos con una espada, y a Goku, personaje que sí conocía todo seguidor de la obra en este lado del mundo, transformando su cabellera en una rubia con pelos erizados, es decir, desde el capítulo 1 de Dragon Ball Z que supimos muchísimos plots importantes de la historia, sin siquiera saber qué eran. Pero ojo que Japón tampoco se salva, el mismo opening que estoy relatando debutó en el capítulo 118, aquel episodio de relleno en donde Gohan tiene un profesor bastante conchudo, y que termina con Freezer viajando hacia la Tierra. Por consiguiente, aquellos seguidores exclusivos del anime en Japón se spoilearon la transformación de Vegeta en Super Saiyajin, otro nuevo Super Saiyajin que aún no aparecía, y los más observadores habrán notado que la skin que tenía Freezer resucitado al final del episodio era la misma que se veía siendo cortado en dos durante el opening por ese nuevo Super Saiyajin misterioso. Por lo que al igual que con GT y Super, estos son los aspectos que considero indefendibles de Dragon Ball Z. Ahora el turno es tuyo. ¿Qué aspectos consideras vos de manera personal indefendibles de la etapa Z? ¿Te gustaría una cuarta parte enfocada en Dragon Ball? Si es así, haceme saber cuáles son los aspectos que vos considerás indefendibles de tal obra. Déjame saber todas tus opiniones en la caja de los comentarios. Te estaré leyendo.